Bienvenidos. Vamos a finalizar el tema del franquismo con el segundo periodo histórico en el que lo hemos dividido, 1959-1975. Acordaros, aquí tenéis el índice general, ya hemos visto fundamentos e instituciones en el primer vídeo, hemos visto la primera fase en el segundo vídeo y hoy vamos a terminar con el periodo comprendido entre 1959 y 1975. ¿Por qué el año 59? Bien, en una de las periodizaciones que se puede realizar, hemos considerado estos planes de estabilización como uno de los momentos más importantes. Por ello, hemos trazado la línea en este punto. Causas para el desarrollo de estos planes de estabilización, numerosas. En primer lugar, como tenéis ahí, el cambio de gobierno y la presencia de los ministros miembros en su mayor parte del Opus Dei, los conocidos como tecnócratas, en el gobierno de Franco. Se produce una situación económica muy mala, ahí tenéis las principales dificultades, déficit, inflación, y se quiere corregir. Se quiere corregir por medio de una liberalización económica. Además, tenemos entre otras causas la presión internacional que busca la apertura fundamentalmente económica del régimen de Franco, pero también el crecimiento de las tensiones internas, como es el movimiento estudiantil desde el año 56, o, por otra parte, el crecimiento del resto de la Europa occidental que no se ve reflejado en la economía española, como veis también vosotros en el texto de la presentación. Los principales efectos y los principales objetivos son los siguientes. En primer lugar, la estabilización de la economía. En segundo lugar, la liberalización interna, es decir, la apertura de los mercados o la reducción de las trabas económicas. Y por último, la liberalización externa, es decir, la llegada de capital extranjero al interior del país y a su vez, aunque se produce evidentemente mucho menos, la salida de capital español hacia fuera. Ahí veis las principales medidas que se realizan para ello. Bien. Estos planes de desarrollo, estos planes de estabilización llevan consigo unos planes de desarrollo, pues la búsqueda del desarrollo de la industria española. ¿Cómo? Ahí los tenéis. Se establecen planes cuatrienales desde el año 64 hasta el año 75 para impulsar la economía española. Estos planes van a ser supervisados por Laureano López Rodó en la primera etapa y busca fundamentalmente dos acciones. Uno, la creación de una estructura industrial más fuerte, debido a que la estructura industrial española es bastante vieja. Y, en segundo lugar, crear diferentes polos de desarrollo, es decir, núcleos industriales que vayan a potenciar esta industrialización. Y se buscan lugares que hasta la fecha no tenían una presencia industrial poderosa. He tenido dos casos, por ejemplo, tanto Citroën como Renault, decirlos a la francesa, uno en Vigo, Citroën, y otro en Valladolid, Renault, como nuevos polos de desarrollo industrial y no solo los tradicionales del País Vasco y Cataluña. Bien. Además, esta industrialización y este desarrollo económico lleva consigo un desarrollo de las infraestructuras. Como veis ahí en esa imagen bastante icónica, es una postal de la ciudad de Madrid de la estación de la zona de la estación de Atocha, en la plaza de Carlos V, al fondo del Ministerio de Industria. Hoy en día, si vais a esta zona, todo eso está suprimido porque la urbanización de las ciudades del siglo XX-XXI ha quitado todos estos escalestris que teníamos en superficie, ¿de acuerdo? Pero esta era una situación. Más de 1 kilómetro, si no recuerdo mal, de carretera, de calle, estaba situado en esta única zona. Si podéis ver el vídeo, es bastante interesante. Bien. Por tanto, planes de estabilización que impulsan un desarrollo económico diferente. Desarrollo económico que busca estabilización y apertura de mercados, ¿de acuerdo? Bien. Económicamente también tenemos una serie de cambios. ¿Por qué? Porque hemos visto que a partir de los años 50 hay cierta presión social, cierta presión estudiantil que busca una apertura. Además, miembros dentro del propio régimen no es que quieran una apertura democrática del sistema, pero sí están buscando una apertura y un alejamiento de la autarquía, un alejamiento de los años 40 y 50, que son en este sentido más cerrados. ¿De acuerdo? Carrero Blanco, que ya estaba en el gobierno desde hace tiempo y es uno de los más fieles colaboradores de Franco, va a acceder a la vicepresidencia del gobierno a partir del año 67, como veis ahí. Y hay ciertos ministros reformistas con respecto a lo que teníamos anteriormente, como puede ser Fraga y Ibarne, que buscan una situación más próxima a la realidad internacional del momento. ¿De acuerdo? Ahí veis, por tanto, la modernización y el desarrollo económico, la modernización de la administración, pero para consolidar el régimen, es decir, para que no se cree una estructura que no se mueva nunca
y que por tanto pueda ser destruida, sino que se busca una serie de cambios que poco a poco vayan modificando la estructura interna del régimen para que éste se pueda mantener. El incidente de Palomares, que es muy interesante, vedlo, no le quiero dedicar más tiempo ahora. Bien, ¿cómo se van a producir estos cambios? En primer lugar, y perdonad que voy a apartarme porque Julián Grimau merece por lo menos que sea recordado, se va a producir también una especie de lavado de imagen. El régimen franquista ve que dentro de la Europa occidental es visto como un aspecto del pasado y por tanto se crean nuevas estructuras para seguir manteniendo este sistema dictatorial pero con una apariencia diferente. Ahí veis, por ejemplo, la existencia del Tribunal de Orden Público para los crímenes políticos. ¿Por qué? Porque en el año 63 se ha ejecutado a un dirigente comunista, Julián Grimau, y ha habido una cierta presión internacional. Por eso buscamos que esa presión internacional se modere, ¿de acuerdo? Bien, además, como habíamos dicho anteriormente, la entrada en el gobierno de ministros más jóvenes como Manuel Fraga desarrolla una cierta apertura dentro del régimen, como es la ley de prensa del año 66, que va a permitir hablar de ciertos temas que antes ni siquiera se podían hablar o que el control era mucho mayor, como vamos a ver con el escándalo Matesa posteriormente, ¿de acuerdo? Esta situación, imágenes de manifestación en París en contra del asesinato de Grimau. Esta situación, como estamos viendo, con ciertas medidas legislativas, que las tenéis ahí en el listado, ¿de acuerdo? Echar un vistazo y si queréis comentamos algo. Importante es la Ley Orgánica del Estado del año 67, porque busca fundamentalmente cerrar las leyes fundamentales del movimiento. Las leyes fundamentales de Franco se cierran con esta Ley Orgánica del Estado y con la ley de sucesión del 69 para crear un modelo constitucional. Si entráis en los artículos, va a seguir la estructura de una constitución sobre la soberanía, sobre la división de poderes, sobre la organización territorial, sobre estas cuestiones importantes dentro del desarrollo constitucional. Y a su vez va a declarar que España, como ya estábamos hablando, es una monarquía que no tenía heredero, que se va a crear o se va a situar a partir del año 69 con la designación de Juan Carlos de Borbón como rey de España, como heredero al trono de España. Aquí tenéis el vídeo correspondiente también, bastante interesante, ¿de acuerdo? Bien. En la escala internacional, la situación del régimen sigue siendo complicada. Se busca el acceso a la Unión Europea, por aquel entonces todavía Comunidad Económica Europea, acceso que se deniega al ser un sistema dictatorial, como le ocurría igualmente a Portugal o como le ocurría a Grecia. Aunque a partir del año 70 en los aspectos económicos sí que se encuentra cierta aproximación a la Comunidad Económica Europea. Además, la descolonización que está viviendo todo el mundo, Asia ya la ha vivido, África la está viviendo a partir de la Segunda Guerra Mundial de manera muy potente y fundamentalmente en los años 60, va a suponer la pérdida o la retirada de Marruecos, la retirada del IFNI y la retirada o la independencia de Guinea Ecuatorial, como veis ahí en la fotografía, ¿de acuerdo? Solo quedará la zona del Sáhara Occidental como territorio de presencia española en el mundo colonial, ¿de acuerdo? Ya veremos que al final del franquismo esto también va a cambiar. ¿Qué ocurre? Que los tecnócratas van a sufrir un golpe muy duro, los miembros del Opus Dei van a sufrir un golpe muy duro con el escándalo Matesa. El escándalo Matesa, por resumirlo enormemente, es un caso de corrupción económica que se produce dentro de los colaboradores de los miembros del Opus Dei, de los tecnócratas, y que a su vez es agitado o es difundido por los ministros con una tradición falangista mayor, como es el caso de Fraga. La ley de prensa favorece que se hable de esto y el impulso de la idea de Fraga de criticar a los miembros del Opus Dei, a los tecnócratas, para que el bando falangista tenga más poder, va a perjudicar a ambos, a unos por protagonizar el escándalo y a otros por difundir. Dicho muy rápidamente, ¿vale? Bien, y ves ahí, por tanto, otros aspectos que van a ir desarrollándose esta idea, con la idea de pequeños cambios para que el régimen pueda permanecer. Importante, un aspecto referido siempre a la oposición. Oposición exterior en los primeros años del franquismo, pero oposición interior en estas épocas que estamos viendo actualmente. ¿De acuerdo? ¿Dónde? Pues fundamentalmente donde hay industria, que es donde la presencia de los movimientos obreros es mayor.
a partir del año 64, como veis ahí, con el desarrollo de comisiones obreras, que es el partido vinculado tradicionalmente al Partido Comunista, aunque también tenemos a USO o también tenemos a las Juventudes Cristianas. Bien, ves ahí la creación de ciertos movimientos que buscan cambios en el régimen franquista. Importante, la movilización de cara a una posible caída del franquismo cuando se produzca la muerte del dictador, como es el desarrollo de la estrategia política del PC y del PSOE, ¿de acuerdo? O la reunión que hubo en el año 62 en Múnich, que es conocida dentro del franquismo como el contubernio, buscad esa palabra en el diccionario, el contubernio de Múnich, en donde incluso fuerzas conservadoras o líderes de la oposición tradicionalmente conservadores van a buscar o van a demandar una apertura del franquismo. Además, desde el mundo nacionalista, la presión se ve desde dos puntos, con el desarrollo político del PNV, que ya era tradicional anteriormente, y de convergencia, y por otra parte, con la creación de ETA a partir de los años 50. ¿De acuerdo? En ese cenit, por decirlo así, en ese momento más importante en la oposición al franquismo, va a ser el asesinato del presidente del gobierno en ese momento, en el año 73, Luis Carrero Blanco, con un coche bomba en Madrid. Y que supone un golpe tremendo a toda escala. Dentro del franquismo, de imagen, del conjunto de la población. Vamos acabando con la llegada de Arias Navarro al poder. Hay que suceder, lógicamente, hay que reemplazar a Luis Carrero Blanco y Carlos Arias Navarro va a ocupar la jefatura del gobierno, que va a representar Carrero Blanco además a los partidarios de la no existencia de cambios, al inmovilismo. Ahí veis, el espíritu del 12 de febrero es desarrollar algún tipo de medida, pero que en el fondo no cambia nada. ¿De acuerdo? Por último, el contexto internacional sigue siendo de presión. La situación colonial está presionando aún más y aportando mayores dificultades con la Marcha Verde de Madrid, que ya sí que supone, perdón, la Marcha Verde en el Arte de África, que supone la salida de España del Sáhara Occidental con los Acuerdos de Madrid del año 75. Finalmente, se van a desarrollar una serie de estructuras que ya buscan, como decíamos anteriormente, perdón, que buscan el qué ocurrirá después, como la plataforma y la platajunta, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis desarrollado. Y ya llegamos a noviembre de 1975, cuando después de una enfermedad, ya en los últimos años bastante debilitado, de Franco, se produce la muerte el 20 de noviembre de 1975 y a partir de ahí se inicia un nuevo proceso histórico que estudiaremos en el siguiente tema. Si queréis hacer el comentario, por favor, aprovechad de abajo para hacerlo o bien en clase.